Aunque es perceptible una cierta unidad, sin duda la provincia de Cáceres hace de la diversidad una de sus señas distintivas. Las tierras de Cáceres, las comarcas y los pueblos tienen peculiaridades propias que les hacen tener una personalidad definida en medio de un acervo cultural común. Un mundo en miniatura que de norte a sur se inicia en las crestas duras de Gredos, desciende hasta las fértiles vegas del Tiétar y el Alagón, se desnuda por los llanos de Cáceres, se llena de oropeles por las estribaciones de la Sierra de San Pedro y de glorias por la de Montánchez. Son casi 20.000 kilómetros cuadrados de montañas, vegas, llanadas, dehesas, sierras. Es Cáceres una de las provincias con más superficie de España y a la vez una de las zonas de la Europa occidental con más extensión de costa interior. 3.000 kilómetros de litoral de agua dulce, por embalses, ríos, gargantas, piscinas naturales. En nuestra sociedad actual, el agua es fuente primordial para la promoción de un turismo de futuro que tiene mucho que ver con el deporte, pero también con la gastronomía, el arte, el descubrimiento de la naturaleza o la salud. No solo destaca la provincia de Cáceres por la múltiple naturaleza del paisaje que constituye una permanente fuente de emociones, sino también por su riqueza monumental, que se enriquece poco a poco con una moderna arquitectura que, hundiendo sus raíces en la historia, lleva escrito en sus formas un mensaje de ilusión para el futuro. Las del norte dicen que son las sierras del paraíso, pues no son pocos los que por aquí lo han buscado. Tanto Gredos como Gata o Las Urdes forman un espacio cultural común con las laderas que caen hacia las tierras castellanas. Pero la ladera sur, la de Cáceres, se abrió siempre a más luminosidades y más bellezas estéticas. Para belleza natural, la de Las Urdes, un dédalo de sierras y valles de intrincada geografía. El barroco dibujó en Las Urdes y en las Batuecas un espacio sin civilizar, un lugar fuera de la historia, en medio de una Castilla que era el símbolo de la civilización. Será Tomás González de Manuel, en el año 1693, quien rebatirá la leyenda. Aunque en el siglo XIX se diera la vuelta al mito y se iniciara una leyenda negra, unida, claro, a los discursos regeneracionistas del momento que hicieron de Las Urdes un símbolo al que dieron pábulo los ilustrados, aquellos intelectuales que veían España como un problema. Desde entonces hasta hoy, muchos historiadores, escritores y viajeros han desmontado tanta negritud y malentendido, acudiendo a los rasgos realmente importantes y sugestivos que poseen Las Urdes. La cualidad fundamental del habitante urbano es su apego a la tierra. Sin duda, por el respeto al trabajo de generaciones que intentaron hacer de estos montes un lugar habitable. Lo que se ve y aprecia hoy en su arquitectura popular, en su artesanía, en las técnicas agrícolas, en las tradiciones pastoriles, en los ritos festivos y las ricas tradiciones orales, es suficiente para desmantelar el mito negro que estas tierras han padecido.
Las urdes constituyen hoy una enciclopedia del turismo con una amplia propuesta de recursos: caza, pesca, naturaleza y hasta osadas rutas donde sentirse aventurero. Una buena red de carreteras lleva a lugares insospechados que parecen perdidos en el tiempo, donde existen alojamientos para todos los gustos. Y para los que buscan ese algo más del misterio que por aquí parece esconderse, está el trato con las gentes urdanas, de rica y profunda cultura instintiva, que han creado un verdadero oráculo de creencias y ritos, una manera propia de ver el mundo desde una óptica que no obedece a arquetipos, sino a mitos universales con los que no solo se explica el mundo del más acá, sino también el del más allá, lo que ha influido en toda su cultura y su visión de la existencia. Gata posee paisajes abruptos, complejas fallas donde reluce la piedra, que a ratos se amontona dibujando figuras imposibles. Ríos, gargantas, cascadas y piscinas naturales se desparraman por la Sierra de Gata hasta formar 5 valles de singular belleza. La vegetación cubre estas tierras, creando laderas verdes y valles multicolores que desde antiguo estuvieron llenos de vida. En la zona occidental, los valles son de una espectacularidad sorprendente. Y por Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo se conserva un curioso dialecto conocido como afala. Los lingüistas argumentan que la primera lengua que se habló en la comarca fue la portuguesa, sobre la que se impuso más tarde el leonés occidental. Incógnitas que, de momento, permiten disfrutar con términos como papancia, por comilona, o expresiones tales como no parar en ramo verde. La historia de la Sierra de Gata tiene que ver con la riqueza de su suelo y la benignidad de su clima. Si la presencia romana fue importante, la civilización musulmana supo aprovechar todos los recursos naturales, sobre todo el agua, y desde el punto de vista militar, creó las fortalezas de Eljas, de Santibáñez o de Trevejo. En realidad, la historia de la Sierra de Gata está llena de castillos que defendieron las distintas fronteras que por aquí hubo. Las fortalezas estuvieron en manos de las órdenes militares y sobre todo de la de Alcántara, heredera de la primitiva del Pereiro, cuyos intereses económicos desataron intrigas y luchas nobiliarias. Los de Alcántara iniciaron la tarea de la repoblación y procuraron la defensa una vez reconquistada la comarca por los ejércitos cristianos. Gata es rica, son famosos sus aceites y sus vinos. Un cultivo que proviene de los árabes, pues es probable que sembraran de olivos muchas de estas laderas. Es la de aquí aceituna de aceites dulces, suaves, de color amarillo oro, que permitió a principios del pasado siglo un premio a la calidad en la Exposición Universal de París. Según Berjano, bachiller de Trevejo, así se ganó el nombre de País del Aceite de Oro. El vino es claro y de alta calidad. La historia, la literatura y la tradición oral cuentan que Juan de Garavito, o sea, San Pedro de Alcántara, gustaba de pasear por Robledillo, aunque no con las mismas intenciones que el emperador Carlos V, que para alegrar sus meditaciones en el monasterio de Yuste, se hacía proveer de pitarras y otros afamados y digestivos vinos en las bodegas de este sitio. Los mismos y excelentes caldos que alabó Miguel de Cervantes por boca de Tomás Rodaja, el licenciado Vidriera, al hablar de este pueblo y de Descarga María.
El Valle del Ambroz, junto a la Vía de la Plata, es uno de los lugares más reveladores de las vicisitudes de la historia extremeña. Por los caminos que bordean estas sierras, por estos puertos que daban comunicación a Castilla con las tierras del sur, circularon pueblos y culturas desde la prehistoria. El Ambroz romano tiene una referencia sublime en el balneario de Baños de Montemayor, uno de los más afamados de la Lusitania por sus aguas sulfurosas de poderes curativos. La riqueza de la historia ambroleña va acompañada por la riqueza natural. El bosque está lleno de historia y ha sido y es testigo de todo lo que el hombre, cultural y económicamente, ha producido aquí. El castaño y el roble, pobladores predilectos de estos montes, son el sustento de una industria de la madera y el mueble, parte muy importante de la riqueza del valle. Tampoco se puede reducir el Ambroz a Hervás, desde luego parada y fonda fundamental, que levantado en la ladera del Pinajarro, está sublimado en su barrio judío, con sus callejuelas y sus casas de entramado y los voladizos de madera sobre pies derechos que sostienen las balconadas. Hervás cuenta también con edificios de factura nobiliaria, como el Palacio de los Dávila, que hoy acoge el Museo Pérez Comendador. Y curiosidades, como el singular Museo de la Motocicleta y el Coche Clásico. A juzgar por los espacios monumentales que se van descubriendo, entre los que destaca, en el cercano valle del Alagón, Caparra, es probable la existencia de una importante ciudad romana llamada Capera, que sería un nudo de comunicaciones bajo el monumental y elegante arco triunfal. Abajo, en el llano, la residencia de los duques de Alba en Abadía, con sus jardines renacentistas. El Valle del Jerte se sitúa entre la Sierra de Tormantos y la Trasierra. Si en las urdes la piedra que imperaba era la pizarra, aquí lo es el granito, presente en esta tierra de aguas y gargantas. Porque si algo define el Valle del Jerte, es la peculiaridad de sus gargantas, entre las que destaca la de los infiernos, considerada reserva natural, donde el agua y la roca dibujan un paraje sorprendente. Junto a las gargantas, el bosque de la ribera, castaños, robles, helechos, las galerías de alisos. Los topónimos del valle hablan de un sitio boscoso: Piornal, Valdastillas, Rebollar, casas de castañar, y las gentes del valle siempre recurrieron al bosque para su desarrollo. El árbol que constituyó la base de su economía fue el castaño, dado que la castaña poseía un valor parecido al cereal. Fue después de que miles de castaños murieran por la enfermedad de la tinta, cuando se ensayaron cultivos como el lino, la vid, el olivo y, por fin, el cerezo, todo ello en el siglo XIX. Aunque parece que fueron los árabes quienes plantaron los primeros cerezos, al tiempo que daban al río el nombre de Sherit, por sus aguas cristalinas y sus pasajes angostos. Los cerezos aportan al valle los colores y algunos de sus sabores más característicos, y le dan, también, una de sus señas de identidad más reconocibles. Porque el cerezo está unido al Jerte de modo muy señalado, y las cerezas se han convertido en un icono de todo lo que representa esta tierra. La explosión primaveral de flores blancas constituye el emblema estético y turístico del Valle del Jerte,
el mayor cerezal de Europa, pero es en el fruto de ese millón largo de cerezos donde late el corazón de la comarca durante la mayor parte del año. El Jerte tiene una profunda relación con la Vera, que se resguarda del frío de las ventiscas, parapetada tras las alturas de Gredos, San Bernabé y Tormantos. Relajada, luminosa, fértil y tranquila, la Vera tiene también sonidos de cascadas y arroyos, de bosques y vientos. Es una sinfonía de aguas, árboles y piedra. La Vera está para ser continuamente descubierta, como un libro que uno no se cansa de leer porque siempre esconde secretos. Basta con poner los sentidos para que uno acabe seducido por una increíble gama de sensaciones. Una tierra de hondas tradiciones y profunda trascendencia etnográfica. Cualquier ruta por la Vera garantiza el disfrute de un entorno privilegiado. Pero quizá el más importante de los recorridos y de los iconos más íntimamente unidos a esta tierra lo constituye la presencia del emperador Carlos V. Un camino por la sierra nos habla de su peregrinación hasta aquí. En el Palacio de los Condes de Oropesa de Jarandilla se hospedó el jubilado emperador mientras se construía el palacio anexo al monasterio de los Jerónimos de Yuste. Muy cansado de errar por sierras, recorriendo caminos y salvando puertos, encontró aquí un poco de quietud y de reposo antes de finalizar su larga retirada. Y al final de su viaje, el monasterio de Yuste, donde al fin se refugió. Se enclava en una ladera selvática, casi oculto por el bosque. Lo que destaca hoy de Yuste es la fuerza del mito, que ha llenado este puñado de pueblos veratos de las más puras esencias europeístas. Aseguran sus biógrafos que el emperador Carlos fue de una inteligencia excepcional, como aquellos que intentan civilizar la tierra, civilizar el tiempo y la historia que les ha correspondido. Su retiro aquí solo hizo engrandecer su leyenda. Hoy, la Fundación Academia Europea de Yuste promueve una incesante actividad cultural y social que lleve al conocimiento y difusión de las raíces de los pueblos y naciones que conforman la Europa actual. Un proyecto en el que participan algunos de los hombres y mujeres más importantes del viejo continente, como Abraham de Swan, que ocupa la cátedra de Sociología en la Universidad de Ámsterdam, Umberto Eco, José Saramago, la fotógrafa y editora Inge Feltrinelli, el doctor Valentín Fuster, los escritores Antonio Tabucchi y Václav Havel, el historiador Paul Preston, entre otras brillantes personalidades.
El Premio Europeo Carlos V que otorga la Fundación trata de reconocer y resaltar la labor de algunas personas que han contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, científicos e históricos de Europa y al proceso de unificación de la Comunidad Europea. Es importante la lista de nombres que ya lo han obtenido: Jacques Delors, Felipe González, Mikhail Gorbachev, Jorge Fernando Branco de Sampaio, Helmut Kohl o Simone Weil. En las tierras de Coria se juntan los ríos y los aires que llegan de la Sierra de Gata con las corrientes del Tajo y los vientos que soplan por sus orillas. Tierra de profunda nobleza y honda historia. Tierra de frontera, de incuestionable valor estratégico, entre otras cosas, por su cercanía a las principales vías de comunicación y especialmente por la fertilidad de sus campos. Piedra y agua es su escoria, y en ellas está contenida toda su epopeya de siglos. Las piedras de la muralla romana recogen como en un pañuelo todo el casco histórico, preservando incluso el quehacer de los que vinieron detrás y trataron de emular aquel esplendor. Los visigodos, que le dieron un obispado; los árabes, que se despidieron de ella en medio de signos terroríficos, cuando la luna tapó el sol y las sombras vistieron de noche la ciudad. Su pérdida, que significó dejar al descubierto la frontera del Tajo, fue llorada durante mucho tiempo en escritos y recuerdos. Con los cristianos y el cristianismo llegó un nuevo fulgor, lo que haría de Coria uno de los rincones más bellos de Extremadura. Hoy, revitalizado su casco histórico, Coria, como cabeza de un territorio que se extiende por todo el Valle del Alagón, con 26 poblaciones y alrededor de 50.000 habitantes, es un foco de turismo natural y cultural. Plasencia es un misterio siempre por resolver. Son muchos sus rostros, pues siempre se muestra así, inasible y como perpetuada en su propio enigma. Se funda en el año 1186 en medio de una tierra de nadie. Sus repobladores eran, como en toda Extremadura, gentes llegadas de muchas partes. El modelo de civilización puesto en marcha por la Reconquista, una forma que tenía que ver con Europa, se muestra en la inconclusa catedral románica, con una estética que se adapta muy bien al arte militarizado de una tierra en expansión. Y si es cierto que la megalomanía siempre ha tenido un sitio por aquí, no lo es menos que muchas de las cosas de Plasencia tienen un halo trágico, como la inconclusión también de la catedral nueva construida al lado de la antigua. Plasencia, ciudad llena de colores, de miradas, de paisajes, de arte, de ideas, sigue celebrando hoy en su Plaza Mayor, cada martes de todas las semanas y desde hace casi 800 años, un mercado en el que se venden los productos de los valles de su entorno, muchos de ellos con el sello distintivo de denominación de origen. Pero uno de ellos es especial y diferente a los demás. Es el llamado Martes Mayor. El primero de cada mes de agosto es la fecha de esta fiesta de interés turístico, celebración en que se rememoran los antiguos mercados medievales, constituyéndose desde siempre en punto de encuentro anual de agricultores, ganaderos y artesanos de toda la comarca. Se conserva una Plasencia de la melancolía poética en estas calles y callejas
que coexiste en plácida armonía con la plasencia de la luz, la que mira a los grandes espacios y al futuro. El campo Arañuelo tiene como fondo Gredos, el Gredos azul del verano, el Gredos blanco y nevado del invierno. El paisaje de la dehesa se torna silencioso y se convierte en un reducto de armonía clásica. Las encinas bajan a beber a ese Tajo que meandro a meandro va abriéndose camino entre pizarras, peñascos y embalses. Si el Tajo es un río profundo y tortuoso, el Tiétar es un río somero y delicado, un río joven que muere demasiado joven. Pero eso no le impide dibujar paisajes fluviales que parecen salidos de la paleta de un pintor impresionista, o trazar paisajes agrícolas, de regadío, que hicieron nacer pueblos y cambiaron la fisonomía de esta tierra. La capital del campo Arañuelo es Navalmoral de la Mata, pórtico de Extremadura cuando se viene de Castilla-La Mancha o desde Madrid. Villa en constante progreso urbanístico, comercial e industrial, y excelente punto de partida para todos los viajeros que se acerquen a Extremadura debido a su excelente ubicación geográfica. Belvís significa bella vista, y lo que desde la torre del homenaje del castillo de los Monroy se ve es gran parte de la comarca, con sus dehesas, sus sierras y hasta la central nuclear de Almaraz. Una visión posmoderna: ganadería, agricultura, rápidas vías de comunicación, turismo y alta tecnología energética. Una visión del mañana, aunque por aquí se escribiera una parte de la historia de la espiritualidad más heterodoxa de los descalzos extremeños. Juan de Guadalupe y Pedro Melgar, expulsados de Trujillo por el iluminismo, fundaron aquí el monasterio de San Francisco, que tuvo mucha importancia en la evangelización del Nuevo Mundo, pues de aquí partieron los primeros franciscanos europeos, conocidos como los 12 de Belvís, cuya cabeza visible fue Fray Martín de Valencia. El Tajo tiene la fama de ser un río viejo, lleno de historias, y es verdad. Pero definitivamente es también un río renacentista, un río vital, aunque reflexivo y apacible en su profundidad. Es un creador de vida, de lugares como el Parque Nacional de Monfragüe y los pueblos colindantes. Las riquezas de Monfragüe no se muestran a primera vista, entre otras cosas, porque durante siglos este lugar ha hecho de la distancia y el secreto su arma de supervivencia. Perdido en medio de la vasta tierra de Extremadura, su historia tiene un final feliz. Cuando se pensó que fuera un gigantesco eucaliptal, la iniciativa de los amantes de la naturaleza hizo posible su salvación, lo que dio lugar a uno de los parques más importantes no solo de España, sino de la Unión Europea. Hoy es una ruta peregrina obligada para todos los amantes de la naturaleza. Y las pequeñas localidades del entorno del parque, guardianes de su riqueza, se han convertido en lugar de paso obligado para los aficionados a la observación de la avifauna, en meca de los estudiosos de las especies protegidas y referente internacional del turismo sostenible. Monfragüe es anfitrión cada año del evento de turismo ornitológico más importante de España, como un paraíso único donde es posible observar especies como la cigüeña negra, el buitre leonado o el águila real. La visión desde el aire de estas llanuras infinitas, de estas dehesas y berrocales, da a Trujillo un aire casi espiritual. Las dehesas la impregnan de un espíritu clásico y los berrocales se convierten en el símbolo de una tierra que viajó a la conquista del Nuevo Mundo. Aunque se levanta sobre el cabezo del Zorro, un berrocal sobre el que alzaron su fortaleza tanto romanos como árabes, no es una ciudad militar, pues aquí la piedra posee otra dimensión, la del esplendor, la melancolía, la soledad y el silencio.
un lugar para vivir el paso del tiempo y lo eterno de su inmovilidad. Pero Trujillo no es una sucesión de palacios, sino un conjunto urbano con una dimensión estética común y un sentimiento interior que se traduce en patios, jardines, gabinetes y salas. La ciudad disfruta de su belleza y ora en la maravilla de Santa María, una de las joyas de este pueblo lleno de fábricas singulares. Hoy, cargada de historia y de historias, es también una población de espíritu joven. Casi un 25% de la población está formada por jóvenes entre los 16 y los 30 años. Y se antoja inagotable su gran posibilidad de crecimiento. Su dinamismo empresarial hace que sea un lugar para invertir y un lugar para vivir, consecuencia de su estratégica ubicación en el entramado formado por las ciudades de Madrid, Lisboa, Sevilla, con alrededor de 9 millones de habitantes. La Plaza Mayor es escenario, entre otras muchas actividades, de la Feria Anual del Queso, la más importante de España, que se celebra a finales de abril y en la primera semana de mayo. Se presenta una inacabable lista de quesos artesanos, el 80% de Extremadura y las comunidades autónomas de España, pero también del vecino Portugal y otros países de Europa, maridados con ricos vinos extremeños. La Plaza Mayor, la del mestizaje, es un orgullo donde se conserva el recuerdo de aquellos hidalgos y hombres de la frontera extremeña que salieron de las tierras trujillanas para buscar nuevos límites en el límite del mundo. Si hay una tierra desconocida, oculta y bella para quien sepa mirarla, es la del maestrazgo. Su mayor símbolo es el convento del Palancar, lugar de retiro de San Pedro de Alcántara. El convento lleva a la arquitectura la espiritualidad del santo. La muralla de Galisteo, entre Coria y Plasencia, es un testigo, un emblema y un símbolo de la frontera que se mantiene todavía vivo. No lejos, Garrovillas de Alconétar, encrucijada de caminos, con esa plaza de la Constitución, asombrosa, excepcional, que dicen es una de las 12 mayores plazas de España. Aquí nacieron las altagracias que hoy pueblan las Américas. Por donde se encuentran el Tajo y el Alagón, que casi ha finalizado su andadura dentro del valle, muy cerca del embalse de Alcántara, la naturaleza esconde una de sus mayores sorpresas: los Canchos de Ramiro, otro de esos lugares ocultos que hay que desentrañar. Uno de los parajes más hermosos que puede contemplarse en toda la península. Por Alcántara el Tajo se despide y se hace portugués. Alcántara fue un límite en la raya con Portugal, pero también un puente tendido para salvar el Tajo, que ha comunicado y comunica gentes diversas. En Alcántara, patrimonio de la humanidad, se da la unión de la espada y la fe, las dos armas de la frontera. Sus orígenes están ligados necesariamente a la presencia del puente romano. Y si los restos de la muralla, construida para protección de la población, constatan la presencia islámica, la conventual de San Benito conserva el recuerdo de la Orden Militar de Alcántara, de la que fue su casa prioral. La comarca alcantarina
es otro de esos lugares extremeños ideales para quienes pretenden disfrutar de su tiempo de ocio en contacto con la naturaleza. El cauce del Tajo, el cercano embalse de Alcántara, José María Gabriel y Galán, y extensos bosques de alcornoques y encinas a los pies de las sierras de San Pedro y de Gata. A partir de aquí, inicia el Tajo su tranco final por un espacio protegido con la figura de Parque Natural Internacional. El Tajo, el río más largo de la península, se va cargado de historia por la vacía Sierra de Santiago, tal vez más solitario que nunca. En el camino hacia Alcántara se ha quedado Brozas, un pueblo más allá de las rutas turísticas que, sin embargo, debería figurar en la agenda de cualquier viajero. Es una mano tendida al Renacimiento. Aquí nació Fray Nicolás de Obando, gobernador de las Indias y que sustituye a Colón y a Bobadilla en el gobierno de la Española. Y aquí nació, sobre todo, el brocense, pensador y gramático, un hombre con un pensamiento original y profundo. Igualmente se ha quedado Valencia de Alcántara, que ha heredado en algunas de sus casas el color portugués. La frontera separó una comarca natural, una comarca que ya tenía razón de ser en la prehistoria y que los romanos unieron. Su carácter fronterizo no ha hecho del pueblo algo adusto y grave, sino algo estéticamente logrado y sorprendente. Por aquí se encuentra uno de los santuarios de nuestras primeras historias. Piedras que hablan de las gentes de hace 3.000 o 5.000 años y que representan las primeras proezas humanas de la arquitectura. Son estos dólmenes monumentos funerarios donde los difuntos eran enterrados de forma individual o colectiva. La Sierra de Montánchez se sitúa en el centro geográfico de Extremadura. Estamos en una de las mecas del jamón en el mundo. Basta recordar los hombres que lo alabaron para darse cuenta de su importancia, desde Carlos V a los viajeros ingleses o el duque de Saint-Simon. El jamón de pata negra de Montánchez ya era servido en la corte del rey Felipe IV en el siglo XVII. Y a la vista, desde el cielo o desde su castillo, media Extremadura. Montánchez es el centro y puede ser el símbolo de Extremadura, porque aquí se muestran los diferentes paisajes, los diferentes mundos que Extremadura es. Las tierras del este de la provincia de Cáceres, que ocupan las sierras de las Villuercas e Ibores, han tenido siempre algo de sagradas, y no solo por acoger en ellas el santuario de la Virgen de Guadalupe. Lo sustancial es que el hombre ha sabido respetar y mantener la tierra, que ha llegado hasta nosotros con paisajes bellísimos y puros y casi incontaminados, lugares que han buscado para vivir gentes de todas partes. Es un territorio duro, donde el bosque mediterráneo se armoniza con lugares pedregosos y donde arboledas de álamos, fresnos o alisos le dan un punto musical junto a las corrientes de agua. Sus especiales atractivos turísticos y gastronómicos y un entorno humano muy definido y hospitalario se han convertido en una galería de rincones inéditos y escenarios poco conocidos que se esconden entre las quebradas tierras de las Villuercas y el paisaje rotundo de las Serrezuelas de los Ibores.
Guadalupe no es solo un monasterio, es una cultura. Su extraordinario conjunto artístico conlleva una buena parte de la historia de España. Por aquí pasaron los reyes católicos, Cristóbal Colón, Cervantes, Felipe II y Felipe III, Hernán Cortés, Santa Teresa de Jesús y San Pedro de Alcántara. Durante la Edad Media fue hospital y hospedería. Tenía además escuela de medicina, de farmacia, de bordados y de gramática, para lo cual contaba con imprenta. Y los frailes cultivaron mucho la música, que es algo así como el aroma que expande la cultura. La UNESCO ha recogido toda la importancia histórica y artística del monasterio al declararlo en el año 1993 Patrimonio de la Humanidad. En la declaración se hace hincapié en el interés del monasterio como símbolo de dos acontecimientos importantísimos en la historia de España durante el año 1492. La expulsión de los musulmanes de la península y el descubrimiento de América, siendo la imagen de la Virgen de Guadalupe el símbolo más representativo de la cristianización del Nuevo Mundo. ¿Es esta una llanura vacía, desolada? La estética medieval parecía encontrar en estas tierras planas que rodean a la ciudad de Cáceres una fuente de inspiración. Las tierras aparecen desnudas, son casi esteparias, y a pesar de pequeñas ondulaciones y abismos, transmiten una fuerte sensación de infinito. Y sin embargo, este presunto desierto de pastos y retamas no es tal. Hay más abundancia de agua de la que parece y tiene una importancia ecológica absolutamente insustituible. Llenos de vida, estos llanos y repechos son hervidero de faunas diversas. Por el Casar de Cáceres, la gloria excelsa de las viejas tortas, que de alimento habitual de los pastores, han pasado a ser manjar predilecto de los amantes de los quesos y el buen comer. Un buen final para el queso atortao que todavía es posible encontrar de forma artesanal. Una población que afianza su mirada al futuro desde los trazos futuristas de su último patrimonio. Muy próximo a Malpartida de Cáceres se encuentran los Barruecos, otra obra de arte de la naturaleza. El volumen de los granitos crea un paisaje único por sus formas y resonancias, a lo que contribuye su fauna, presidida por las cigüeñas. El antiguo lavadero de Lanas se ha adaptado para formar el Museo de Arte Contemporáneo Fostel Malpartida, como consecuencia de la presencia en la localidad hasta su fallecimiento del artista alemán Wolf Fostel, cofundador del movimiento artístico Fluxus. Al final del camino, Cáceres, una ciudad de luces terminales y de cielos que pintan casi todas las tardes bellos crepúsculos.
La ciudad es un complejo laberinto de historias. Y en realidad, la historia comienza en la estepa, en una cueva cercana a un arroyo, en el misterio de su pasado celta y en el legado romano del que es testigo Castra Cecilia, en el paraje llamado Cáceres el Viejo, también en plena llanada, al borde de regatos con cañaverales y tierras de labor. Pero sobre todo, confirma su existencia en la Norba Cesarina, que ocupaba lo que hoy es el barrio Monumental, siempre junto a la Vía Lata o Vía de la Plata. El Cáceres romano corrió la misma suerte que la Mérida romana, cuando estuvieron bajo el designio visigodo, y esta fue la ruina, una ruina provocada por la guerra mantenida entre Leovigildo y su hijo Hermenegildo, es decir, entre el arrianismo y el catolicismo. Los árabes, sin embargo, entendieron que esa pequeña sierra donde estaban las ruinas romanas y visigodas poseía un indudable valor estratégico, pues desde ella se divisaba las llanuras mesetarias, el camino de la Plata que comunicaba el norte y el sur, y hasta la Sierra de Gredos. Cuando finalmente entran las tropas cristianas de Alfonso el IX, la derrota árabe significa que han perdido la Alta Extremadura, la importante frontera del Tajo. Tanta batalla había hecho que las tierras más próximas al Tajo fueran un territorio peligroso e inseguro, un territorio desolado y vacío donde no era fácil vivir. Los símbolos árabes fueron ya para siempre las torres del horno, de la hierba o del postigo, y claro, el aljibe en la casa-palacio de las veletas. La presencia cristiana produjo una muy profunda mutación cultural. Los caballeros leoneses y castellanos traen a sus espaldas una nueva cultura que sustituye el tapial almohade de la muralla por la piedra y la pizarra, que prefiere frente a la suntuosidad arrebatada la austeridad militar o la simetría renacentista posterior. La mutación cultural, claro, era también una mutación religiosa. Las fachadas y los muros de Cáceres hacían gala de defender la cristiandad no solo en las guerras, sino también en el terreno de las ideas. Hoy, un paseo por la ciudad medieval es además de un acto de recogimiento, una lección de historia. La calle no importa, es algo que no solo comunica unos palacios con otros, unos adentros con otros. Las plazas tienen siempre como centro una iglesia. Las iglesias de Santa María, de San Mateo, de Santiago, son además los puntos neurálgicos del poder de una cultura y de una visión del mundo cuya defensa se hizo a sangre y fuego. Pero la arquitectura, a través de la monumentalidad, hace un acto de poder, del poder de los agrohidalgos y agronobles que se hicieron estas fortalezas para defenderse del mundo. Casas fuertes construidas para defenderse del vecino de enfrente, porque cuando se acabaron los moros y desapareció todo el ejército enemigo, se quiso ver que el verdadero enemigo era el vecino. Capital de la cultura, ¿cómo no? En la plaza de Santa María hay un mensaje renacentista. Por los palacios de Hernando de Obando, de los Carvajal o los Golfines de abajo, se funden trazas góticas con una decoración plateresca, mientras que las ventanas en ángulo dan cuenta del olvido de la moral defensiva y el nacimiento de un orden nuevo basado en la confianza. La ciudad antigua de Cáceres es un viaje abierto a las sombras de la historia, que se convierte en una metáfora de la vida humana en este rincón de la vieja Europa. El viaje a Cáceres es un viaje a las estaciones de nuestra cultura, a sus certezas,
a sus desencuentros, a sus inquietudes. Lo que no se puede explicar es lo que se siente al recorrer las calles de Cáceres, la tranquilidad que transmiten los extremeños y la sorpresa que causa la ciudad a quien la visita por primera vez. Cáceres, con todas sus riquezas y singularidades, es un destino de primer orden en el sector turístico español. Cáceres en la Vía de la Plata, ahora más romana que nunca con el proyecto Alba Plata. Cáceres en la red de juderías Caminos de Sefarad. Cáceres en la red de ciudades europeas REVE, un sueño de los ciudadanos del mundo deseosos de paz y concordia. Cáceres, ciudad de gourmets, por sus caldos propios de emperadores, sus sabores ibéricos, sus quesos y dulces. Cáceres, sobre todo, patrimonio de la humanidad.